La conducción del proceso educativo. Dentro de la metodología utilizada por la ANESET para la enseñanza de valores eternos y universales, tenemos el método de aprendizaje activo. Este método parte de la premisa de que los estudiantes procesen la información de diferentes maneras, a través de estímulos visuales, de instrucciones habladas, de actividades dinámicas y o de contacto personal. La mayoría de los estudiantes requieren más de una de estas estrategias para asimilar la información. Es por ello que estos son elementos esenciales para el aprendizaje activo. Hay una frase anónima que menciona lo siguiente: dímelo y se me olvidará. Muéstramelo y tal vez lo recuerde. Hazme participar y lo comprenderé. Dentro del ciclo de metodología del aprendizaje activo existe un ciclo que se necesita llevar a cabo para poder o para que se produzca el proceso de enseñanza-aprendizaje. El secreto de la eficacia de este método radica justamente porque el alumno disfruta en cada una de las sesiones el ser involucrado, motivándolo a participar activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro del ciclo de aprendizaje activo, cuenta con 5 fases. Tenemos en primer lugar el enfocar. La tarea inicial y esencial del docente debe ser el atraer la atención del estudiante para introducirlo dentro del objetivo de la clase. Asegurar la atención debe ser estratégico para el maestro, ya que esta estimulación que se presenta con algún contenido del tema va a ayudar a captar la atención del estudiante de manera tal que lo motiva a estar atento y tener una actitud de estoy interesado en aprender. La segunda fase del ciclo de aprendizaje activo es el explorar. En este paso es de mucha importancia, ya que se le proporciona la información al estudiante para que él busque dentro de todos esos contenidos. Va a explorar, va a buscar algo nuevo. No se conforma solo con ser un mero espectador, sino un participante activo y central de ese proceso de enseñanza. Aquí el estudiante es el que explora y el docente el que provee todos los contenidos, la información necesaria para que él pueda participar de forma activa de esos contenidos. La siguiente fase del ciclo de aprendizaje activo es el descubrir. Como resultado de ese proceso de preparación del ambiente, de esa captación del alumno, de esa búsqueda de información, estos llegan a descubrir aquellos valores, principios o verdades por sí mismos. El hecho de que ellos lo descubran le imprime cierto entusiasmo y el gozo de llegar a lo desconocido. El estudiante en esta fase no se deja solo, sino que es guiado de manera sabia por el maestro a través de diferentes actividades y confirmándole su descubrimiento. La cuarta fase del ciclo de aprendizaje activo es el apropiar. Después de haber descubierto la verdad, el valor o el principio, el estudiante debe o necesita entender la implicación personal de lo que ha descubierto. El hecho de reconocer que estos elementos que ellos descubrieron tienen una implicación personal desarrolla la confianza en ellos, por lo que es necesario que el maestro guíe a través de diferentes actividades o de resolución de problemas hacia la aprehensión con H intercalada. Es necesario que el estudiante internalice para qué me sirve lo que estoy aprendiendo. Y como resultado de este paso en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el estudiante es capaz de identificar esos valores, esos principios y esas enseñanzas bíblicas. La última fase del proceso de enseñanza-aprendizaje o del ciclo de aprendizaje es el asumir responsabilidad. En esta última fase es la culminación del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de esta metodología y ahí donde esos valores, donde el carácter, la verdad
y los principios realmente cambian y modelan el pensamiento, las actitudes y el comportamiento del estudiante. Es cuando el estudiante pone en práctica lo que ha aprendido que realmente se ha producido un aprendizaje. El estudiante debe sentir la necesidad de hacer ciertas cosas sobre la base de lo que ha experimentado. Y es allí donde va a manifestar esas nuevas conductas. El aprendizaje implica un cambio de patrones indeseados por aquellos deseados y es lo que se está buscando. Se busca que el estudiante vaya formando nuevas percepciones, comparándolas con las anteriores, para que así pueda resolver nuevos problemas usando esos nuevos conocimientos en situaciones que se le presenten en cualquier momento. Es necesario reforzar los conceptos y que ellos puedan asumir responsabilidad. Es allí donde se produce realmente el aprendizaje, cuando se termina la última fase. No siempre se da en el momento en que se está dando la clase, sino que generalmente cuando se le presentan las situaciones al estudiante y tiene la oportunidad de ponerlas en práctica. Pero también el maestro puede ser estratégico y proveer actividades dentro del aula o dentro del lugar donde está dando clase para que el estudiante pueda poner en práctica lo aprendido. Un ejemplo del ciclo de aprendizaje activo lo podemos ver con la siguiente imagen. Vemos a un sujeto que está mirando o encontró un par de baterías o de pilas y le llamó la atención. Después de que capta su atención estos objetos que está viendo, luego comienza a explorar qué puede hacer con esto y busca otros elementos que pueda incluir dentro de lo que él pueda hacer con este par de baterías. Después empieza a explorar qué puedo hacer con esto. Luego de que él explora, entonces llega al momento donde dice, ya sé lo que puedo hacer. Es decir, que descubrió, que llegó a un descubrimiento, a algo nuevo. Ya sé lo que puedo hacer con estos elementos que tengo. Luego que él dice, ya sé lo que puedo hacer con estos elementos que tengo, entonces viene la siguiente fase. Está genial. Sé lo que puedo hacer y me puede servir para. Si lo hago, me puede servir para algo. La última fase es cuando lo pone en práctica, utiliza los elementos que tiene, lo realiza y lo utiliza. Allí se cumplen las 5 fases del ciclo de aprendizaje activo: enfocar, explorar, descubrir, apropiar y asumir responsabilidad. Entonces, podemos llegar a la conclusión que el aprendizaje activo es dicho simplemente aprender haciendo. ¿Qué sucede? Otro ejemplo acerca del aprendizaje activo lo podemos ver con un piloto de avión. ¿Cómo un piloto de avión aprende a volar un avión? Es decir, él puede leer todos los libros acerca de este tema, puede ver todos los tutoriales acerca de este tema, de cómo volar un avión, pero no es hasta que se monta en el avión, enciende el avión, toma el volante del avión y comienza a volar que realmente se produce el aprendizaje o puede decir que aprendió a volar. Es lo que quiere decir el aprendizaje activo. El niño necesita ser involucrado, el estudiante necesita ser involucrado dentro del proceso de aprendizaje donde pueda participar activamente para decir que ha realmente aprendido. Y es por eso que este aprendizaje activo o esta metodología es efectiva. Algunas actividades sugeridas para cada fase del ciclo de aprendizaje activo. Son necesarias conocerlas para utilizarlas luego en la que es la planificación de clases. Algunas de estas actividades, primero para la fase de enfocar, podemos tener la música, el juego, la conversación dirigida, la pantomima, el drama, el tallado, el modelado, el dibujo o una película corta. Recuerde que el enfocar es captar la atención y el captar la atención tiene que ser algo muy corto, rápido, pero conciso y preciso que llame la atención del estudiante. En el explorar podemos utilizar la narración, la investigación, la pantomima, el drama, la conversación dirigida, la lectura, dependiendo de la edad. Cuando trabajamos con niños muy pequeños, por lo general utilizamos la narración para proveerle la información, pero a medida que estos pueden tener la capacidad de leer y de buscar
entonces se incluyen otros métodos también que podemos utilizar, como dice aquí mismo, dependiendo de la edad. En el descubrir podemos utilizar la investigación, la lectura, la conversación dirigida, los juegos, los dibujos de investigación y cualquier otras actividades que puedan llevar al estudiante a ese descubrimiento de esa verdad o ese principio bíblico. En el caso de la fase de apropiar, podemos utilizar el drama, el dibujo, el diálogo, la conversación dirigida, la escritura creativa. Recuerde que el apropiar es para qué me sirve lo que estoy aprendiendo o esa implicación personal. Cada una de las actividades que se elijan para esta fase debe llevar al estudiante hacia ese entendimiento. Y por último tenemos el asumir responsabilidad. Como decía anteriormente, este se va a llevar a cabo no siempre en el mismo lugar o en el mismo momento en que se está dando la clase, porque generalmente ellos pueden ponerlo en práctica en situaciones que se le presenten en su hogar o en otros ambientes, pero también el maestro puede planificar actividades dentro del aula que puedan ayudar al estudiante a poner en práctica lo aprendido. Y estas actividades pueden ser, como decía, el drama, la escritura creativa, actividades propuestas y programadas, conversación dirigida, que son algunos de los temas que vamos a estar ampliando en otro módulo. Hasta aquí lo que es el ciclo de aprendizaje activo o la metodología utilizada para la enseñanza de valores eternos y universales. Gracias por su atención.